Bueno, seguimos con nuestra serie enfocada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y el tema es que la semana pasada, el pastor Juan habló acerca de un tema muy importante, que es que la iglesia enfrenta oposición, ¿de acuerdo? Y parte del mensaje fue un video. ¿Recuerdan el video? Había una hermana llamada Helen que pasó persecución, inclusive podía dar gracias a pesar de que había pasado por todo eso. Y la pregunta que yo tenía es ¿cómo podemos enfrentar la adversidad, la persecución? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? El Señor Jesucristo en Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo encontrarán tribulación, aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y de acuerdo, sí, estamos aquí, creemos que eso es cierto, creemos que sí, en el mundo hay aflicción, ¿cierto? En el mundo hay problemas, hay circunstancias que son complicadas y uno hay que enfrentarlas, ¿cierto? Pero el Señor dice no solamente eso, sino confíen en qué, en que yo, Cristo, ha vencido al mundo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos operativizar? ¿Cómo podemos operar esa confianza y ponerla en práctica? ¿Cómo es que Dios nos puede sustentar como iglesia en el cumplimiento de sus propósitos? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese cómo es que Dios nos puede sustentar, y vamos a ver 3 aspectos de ese sustento que Dios nos da. ¿De acuerdo? Pero antes de ver su palabra, vamos a orar. ¿Les parece? ¿Me acompañan orando? Padre, muchas gracias porque podamos hacer un alto en la semana, iniciarla considerando tu palabra, Señor, como prioridad, considerándote a ti como lo más importante de nuestras vidas. Y te damos gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Danos un corazón abierto a ella y obediencia, Señor, para que lo que tú nos llames a hacer, Señor, lo podamos hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a todos. Te necesitamos, Señor. Por favor, ayúdanos. Encomendamos este servicio en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera faceta de ese sustento está en Hechos 9:1-6, que lo acabamos de leer, ¿de acuerdo? Y es lo que solamente llamamos la conversión de Pablo. Pablo, mejor dicho, Saulo no nació siendo Pablo, ¿de acuerdo? Hubo un cambio de nombre. A partir de Hechos 13 es que la Biblia recoge ese cambio de nombre. Así como Pedro no nació siendo Pedro, Pedro nació siendo Simón, ¿cierto? Y el Señor le hizo, ahora te vas a llamar Pedro. ¿De acuerdo? Hablando de ese cambio de identidad profundo que hay cuando uno tiene un encuentro con el Señor. Y entonces Saulo no es alguien que sale, digamos, como discípulo de Cristo, lo sigue. No, es alguien que persigue a la iglesia. Y este hombre que está persiguiendo a la iglesia tiene claro lo que quiere. Él quiere, versículo 1, amenazas de muerte contra los discípulos. Él quiere traerlos presos a todos. Y va a Damasco para apresar a los que pueda traerlos y si es posible a todos se les mata como murió Esteban. Es lo que él quiere. Eso es lo que hay en su corazón y para eso va a Damasco. Y en el camino, el haz de luz, ¿no? que lo hace caer, y esta pregunta que le hace, dice, oye, ¿sabes qué? Llega y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha la voz. Dice, ¿por qué me persigues? Dice, ¿a quién persigo? ¿No? Yo estoy yendo con los cristianos, no estoy acá, me sorprende. Dice, ¿quién eres? Porque no sabe quién es. ¿Quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, esto de dura cosa te es dar coces contra el aguijón, para muchos suena muy complejo, ¿cierto? Porque ¿qué significa eso? Era una frase de su tiempo. ¿Qué es dar coces? Dar coces es algo que hacen los animales, tipo los bueyes, los caballos, cuando saltan y dan patadas hacia atrás, fuertes, ¿no? En rebeldía porque no quieren estar, no quieren que los monten, y dan esas patadas fuertes, ya esos son coces. Dar coces es eso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es el aguijón? El aguijón era una suerte de vara larga que tenía una punta metálica pequeña que buscaba, digamos, disuadir al animal para que no se desvíe. O sea, si tú estabas arando, ¿no? Pocos de nosotros pueden haber arado de repente que estamos aquí, estabas arando la tierra, el buey se quería ir para un lado, tú lo girabas y no quería hacer caso. Entonces, cuando no quería hacer caso, le das un hincazo con el aguijón
suave nomás. Y el güey entendía, ok, ya está bien, vamos por la, vamos, ¿no? Porque se va a poner peor. Entonces, ahora imagínense, ¿qué implicaría que un animal dé una patada contra el aguijón? ¿Qué pasaría? Se le ensarta completamente eso, pues, ¿no? Entonces, lo que quiere reflejar esta frase no solamente es que es inútil oponer resistencia o es inútil ir en contra de lo que Dios quiere, sino que además te haces daño. Lo que está queriendo reflejar es esa realidad de que tú te puedes estar haciendo daño yendo en esa dirección que es en contra. Y lo que se da cuenta Saulo finalmente es que está yendo en contra de Dios mismo y que ese proceso se está haciendo daño. Eso es lo que quiere decir esta frase. Es inútil que sigas haciendo eso, es inútil resistir, pero además te haces daño. Pero la segunda cosa está antes que esta definición de dar cosas contra el aguijón, ¿no? Que es esta suerte de hacerte daño porque no tiene sentido que te rebeles. Es que Cristo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por otro, pero él no estaba persiguiendo a la iglesia, ¿acaso no se había ido a Damasco a apresar a aquellos cristianos? No estaba yendo por Jesús, Jesús estaba muerto, ¿cierto? Pero lo que sucede es que Jesús está mostrando este primer sustento. Es el sustento de la identificación. O sea, la iglesia no está apartada de Jesús. La Biblia define a la iglesia como el cuerpo de Cristo o como la novia de Cristo. Y nadie se mete con la novia sin que el novio salte, digamos, ¿no? Nadie. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tú no estás persiguiendo a un grupo, a una secta, a alguien que quiere desviar las creencias del pueblo judío. Tú me estás persiguiendo a mí. Y lo hace personal. Y es súper importante porque cuando uno entiende que la iglesia, en el cumplimiento de los propósitos de Dios, tiene el sustento de la identificación de Dios mismo, de Jesucristo, diciendo, a mí me estás persiguiendo, te opones a mí. No solamente a la iglesia, no solamente a los planes de la iglesia, sino a los míos. Y esta realidad es maravillosa porque nos puede dar ese descanso, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 8, hablando de esa realidad de Dios que está con nosotros. En el versículo 31 de Romanos 8 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ahora hay que leer bien este pasaje porque no está diciendo que Dios es para nosotros. Dios no es para la iglesia, Dios no es para mí. La iglesia es para Dios, para servirle, para honrarle, para amarle. ¿De acuerdo? El hecho de que Dios es por nosotros quiere decir que tenemos el favor de Dios, que la gracia de Dios hace que Dios nos dé ese favor y recibir la presencia de Dios, su comunión del Espíritu Santo, poder experimentar la llenura, su presencia, sus promesas. Eso significa que sea Dios por nosotros. ¿Y podemos experimentar ese sustento de Dios? Claro que sí, cuando lo consideramos y cuando de verdad es que podemos estar en esos planes de Dios. Ahora, también es importante que, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esas cosas que nos va a dar no son las cosas meramente que yo quiera. No es lo que yo quisiera tener. Ya, quiero un auto nuevo. Dios me va a dar eso porque me va a dar todas las cosas. No, eso no funciona. Esto está hablando de, y vamos a ver cuando veamos un siguiente segmento de Romanos 8, a qué se refieren todas esas cosas, ¿de acuerdo? Pero esas son las cosas que necesitamos, no las cosas que queremos o que deseamos. Y yo puedo vivir mi vida y enfrentarla con esa realidad de quién es Dios, con su presencia y sus promesas, o ir a la deriva por mis preocupaciones, por las cosas que no entiendo, o pensar que yo mismo puedo solucionar esos temas. Y el problema es que nos podemos quedar solamente en esta parte, ¿no? Y lo triste es que muchas veces el cristianismo se ha quedado ahí. Qué bien, Dios se identifica conmigo como iglesia. Qué bien, Dios está por mí. Uy, qué bien, tengo la gracia. Uy, qué bien, ya, excelente, qué bonito. Pero esta identificación de Dios demanda también una respuesta que podemos verla de repente en Colosenses capítulo 1. Pablo, ya después de varios años de estar sirviendo al Señor, dice esto en Colosenses 1:24. Él dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y uno tiene que llamar la atención a algo acá, ¿no?
es esto de que, o sea, me alegro de mis sufrimientos? ¿Que Pablo le gustaba sufrir? Él dice que no es que se alegra por los sufrimientos, sino se alegra de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque él está viendo algo mucho más allá. Y si yo me estoy identificando con Cristo, la idea es esta. ¿Ustedes recuerdan, no sé, cualquier película que hayamos visto donde hay un francotirador y un presidente? ¿De acuerdo? Cualquiera de esas películas, ¿no? Por lo general está el presidente, están gente acompañándolo en un estrado, ¿no? Y el francotirador a unos cientos de metros. ¿De acuerdo? Ok. La típica, bueno, nunca le dan al presidente, no siempre le dan a alguien más, porque si no se acaba la película rápido, ¿verdad? Entonces, el tema es si es que la bala no va a dar al otro lado del escenario para allá, va a dar cerca, ¿cierto? Y le va a dar de repente a alguien que está al lado. Y para que le dé, tiene que estar cerca de Cristo, cerca del presidente, mejor dicho, cerca de la persona, ¿cierto? Entonces, si alguien está buscando atacar a Cristo, si alguien está en contra de Cristo y empieza a hacer lo que tiene que hacer porque busca que Cristo sea desacreditado, que el evangelio caiga por los suelos o buscar eso, entonces, si yo recibo de ese, digamos, daño colateral, si yo recibo de esas balas, es porque yo estaba cerca de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, yo estoy identificado con Cristo de tal manera que lo que no le han hecho a Cristo me lo hacen a mí. Y yo lo acepto, ¿por qué? Porque esos sufrimientos de Cristo son parte de lo que voy a experimentar por ser cristiano, porque estoy siguiéndole. Y si lo que no le han hecho a Cristo me lo hacen a mí, bueno, pues así es. Porque estoy identificado con Cristo. Esta idea de estar cerca, estar siguiendo a Cristo y cualquier cosa que le quieran hacer o que quieran hacer contra el evangelio, bueno, pues me va a impactar. Entonces en el mundo espiritual no existe Suiza, no existe, mira, no, yo no soy tan malo, no soy tan bueno, yo estoy ahí. No. El Señor Jesús puso de esta manera, el que no recoge desparrama. Y la realidad es, si es que el mundo le ha dado la espalda a Dios y no le interesan las cosas espirituales, eso es estándar. Eso ha sido así por miles de años. No nos hace problemas eso. Si el mundo empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, si celebra la muerte de un bebé en el útero de su madre, si el mundo empieza a llamar a la degeneración como opciones y cosas que te van a hacer bien, y yo estoy neutral ante eso, digo, no me voy a meter, no hago nada, está bien. Quizá hay un problema, ¿verdad? Y no estamos aquí para estar buscando pelea con la gente, ¿no? De ninguna manera. Pero si una posición clara, yo soy de Cristo, me identifico con Él, y por amor te puedo decir, ¿sabes qué? Hay que cuidar la vida de ese bebé que está en el vientre de esa madre. No importa si la madre cree o no cree lo que quiera creer, esa vida es valiosa, ¿cierto? Y si tú le llamas amor a algo que es puramente una expresión de tu propia sensualidad y de tu propia carne y egoísmo, yo tengo que decirte, oye, eso no es amor. Te presento el amor verdadero que está en Cristo, para que puedas entender lo que es amor y amar así. ¿Se dan cuenta? No hay Suiza. Me refiero como Suiza como el país que está en cualquier guerra. Dice, bueno, no, acá soy terreno neutral. No hay neutralidad. Cristo se identifica conmigo, yo soy llamado a identificarme con Cristo. ¿Y qué pasa? Bueno, dice, bueno, yo voy a sufrir aflicciones. Es lo que me toca. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me identifico? Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es lo que dice Colosenses 1:24. Entonces, yo soy llamado a asumir un rol, pero tú también. Tú también. ¿Estás en Cristo? Dios te llama a ti a asumir un rol. Un rol en su cuerpo. Nos necesitamos. Y ese rol al que te he llamado a ti, de repente yo no puedo cumplirlo. Y te necesito. Y es necesario entender eso para decir, ¿sabes qué? Parte de mi identificación con Cristo es hacer y cumplir ese rol que Dios me ha dado, ese llamado que Dios me ha dado. Tú me dices, pero no, yo estoy muy... No, pero no sabes mi pasado, Eduardo. Tú no sabes lo que yo he hecho. No, yo ya tengo muchos años. No, tengo muchas necesidades. Mira, Saulo era un perseguidor de la iglesia. No sé qué currículum quieres, peor que ese. No hay ninguna excusa. Tenemos la posibilidad de hacerlo y de repente, la ausencia de sustento que yo percibo, de repente puede estar vinculada a que mi dirección poco a poco se ha ido alejando de la dirección de Dios. Y poco a poco me he ido distrayendo.
y Dios me ha mandado para allá y yo me estoy distrayendo. Y quizás la razón no es que Dios dejó de sustentarme, es que yo dejé de seguirle. Y como dejé de seguirle, entonces percibo esa falta de sustento. Quizás. Y hay que considerar eso porque no se trata la vida cristiana de que yo camine por donde yo quiera y le diga, Dios, ¿sabes qué? Por favor, bendice esto. Bueno, así no es. Señor, ¿tú qué quieres de mi vida? Y susténtame en ese camino que tienes para mí. Quiero vivirlo. Quiero experimentar ese poder tuyo para ir por donde yo no puedo. Sé que no puedo, pero tú sí puedes y confío en ti para ir por ese camino. Piénsalo, hermano. El segundo tipo de sustento es el sustento del enfoque. El sustento del enfoque. Vamos a regresar a Hechos. Y en Hechos, una vez que Pablo cae, él queda ciego después de haber caído del caballo, está ciego, quedó varios días así. Y nos empieza a contar la Biblia lo que sucede por otro lado. Cómo es que Dios quiere solucionar el problema de Pablo y cómo quiere ayudarlo. En el versículo 10 vemos lo que sucede con Ananías. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, le contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta por la casa de Judas, un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Es muy curioso porque uno nos muestra que el Señor está hablándole a Saulo, mediante visiones le está diciendo, mira, va a pasar esto, ¿no? Y Ananías le dice, bueno, anda, ¿no? Ahora, en el versículo 13 pasa algo muy curioso, ¿no? Porque Ananías le informa al Señor quién es Saulo. ¿Se puso a pensar en eso? Mira, Señor, o sea, ya, me has dicho eso, ¿cierto? Ya. Pero, Señor, solamente por si no sabes, ¿no? Este hombre es terrible. Es terrible. Él ha hecho desgracia y media con tu iglesia de Jerusalén, ha venido y quiere tomar preso a todos. Y si me voy preso, Señor, me quiere matar, no sé. Señor, te informo cómo es este hombre para que lo sepas, ¿no? Algo así como si le dijera, ¿estás seguro, Dios? O sea, ya, imagínate por un segundo, tú tienes claridad de que Dios te ha hablado de manera puntual a ti, porque eso no está en duda, ¿cierto? Él recibe la visión y él está claro que es Dios y eso no hay duda, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de alguna manera se puede entrever entre líneas, oye, ¿estás seguro, Dios? ¿Es el mismo hombre? ¿Es este, no? Y claro, Saulo podía tener el mismo DNI, ¿verdad? Pero era otro hombre. Saulo podía tener justamente la misma imagen, todo, pero por adentro él había sido cambiado porque se había encontrado con Cristo. Y quizás a veces nosotros vemos, sí, pues vengo a la iglesia, hago cosas, estoy ahí, estoy, digamos, teniendo reuniones, pero no ha pasado esa otra realidad, ese cambio espiritual profundo que llega cuando Cristo llega a tu vida. Y tú puedes venir a la iglesia desde que tenías un mes, pero no haber experimentado un nuevo nacimiento. Porque todo inicia con ese cambio profundo, donde por afuera puedes verte exactamente igual, pero por adentro tú sabes que eres otra persona, otro hombre, otra mujer. Y esa es la realidad del Evangelio, no es la realidad de la religión, es la realidad del Evangelio. Y aquellos que hemos conocido a Cristo sabemos qué es esto, ¿verdad? Cómo es que Él cambia nuestra vida y ya no dejamos de vivir sin sustento, porque ahora Él es quien nos sustenta. Y puedes vivir esa realidad. Y lo que le está diciendo, y Ananías está viendo el pasado, dice, oye, pero este es Saulo, él era así, el Señor no lo desmiente. ¿Qué le dice? Ve, porque instrumento escogido es este. ¿Qué le está diciendo? Yo voy a hacer con él esto.
El Señor no está viendo el pasado de Saulo, está viendo el futuro de lo que quiere hacer con Pablo. Eres instrumento escogido. Y a veces ese enfoque nuestro tiene que estar no tanto en nuestro pasado y quedarnos ahí estancados. Yo hice esto, pasé esto, tomé esta mala decisión. Bueno, sí, ¿te arrepentiste, cambiaste? Ya deja el pasado en el pasado y empieza a avanzar al futuro. Pero no simplemente con optimismo, sino confianza en las promesas de Dios, en que Él te quiere ir por allá y dice, yo sé lo que voy a hacer contigo, Eduardo, yo sé lo que voy a hacer contigo, Juan, yo sé lo que voy a hacer contigo, María, yo sé lo que voy a hacer contigo. Tú eres un instrumento que yo voy a usar para algo. Y con esa confianza yo puedo avanzar, dejando el pasado atrás. Por supuesto, si hay algo que perdonar, hay algo que yo tengo que sanar en mi corazón, es bueno hacerlo, para poder también hacerlo con libertad, ¿verdad? Entonces, el desafío es este cambio de enfoque temporal, dejar de mirar el pasado para mirar el futuro sobre la base de las promesas de Dios y los planes de Dios para tu vida y para mi vida. Pero también hay un segundo cambio de enfoque, es el de las prioridades. Mira el versículo 15, dice, instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes, los israelitas. Y tú dices, amén, hermoso. Versículo 16. ¿Qué dice? Y yo le mostraré, ¿qué cosa? ¿Cuánto se va a divertir? ¿No? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y es ahí donde toda nuestra cultura occidental, tan cómoda y tan acostumbrada a la respuesta inmediata, que si yo muevo el celular y no me obedece el clic en ese segundo, me estreso. ¿Qué pasa con ese celular que no puede responder? ¿Cierto? Tan cómodos estamos. Y el Señor le dice, mira, no. Yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre. Y esa otra faceta, la del sufrimiento, es la que nos cuesta. Mira, todo está bien en el Evangelio hasta que, padecer. No. Porque nos resistimos, ¿cierto? El versículo 16 suena como que algo difícil de digerir. Y ese cambio que tenemos que hacer para poder aceptar ese sufrimiento tiene todo un contexto. Vamos a regresar a Romanos 8, pero esta vez en los versículos 35 hasta el 39. Romanos 8, 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¿A quién le dirige esto, Pablo? Roma, ¿verdad? La iglesia que está en Roma. Ya, en la iglesia de Roma, en los momentos de persecución, las familias tenían que elegir. Yo, padre, mi esposa, mis hijos, ¿somos de Cristo? Bueno, si estabas en medio de la persecución y te ven atrapado, era o tirabas incienso a Zeus y renunciabas a tu fe, o te ibas al Coliseo para terminar con tu vida. Elegías. Esa es la realidad. Y por eso es que este pasaje de somos más que vencedores no tiene nada que hacer, no tiene ningún sentido si no leemos el versículo anterior que dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pues si no, no entendemos qué significa ser más que vencedor. Y uno tiene que conciliar ese Dios que no negó a su Hijo y lo entregó por nosotros con el hecho de ser ovejas en el matadero. Esas dos ideas tienen que conciliarse, porque si no, no estamos entendiendo de qué se trata esto. El gran mensaje de este pasaje es que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Amén? No hay nada, no hay ningún principado, ninguna potestad, nada. La realidad del amor de Dios es, nada externo nos puede separar, sin duda. Y yo en lugar de enfocarme en la tribulación, en los problemas, en las cosas que tengo,
que enfrentar el día de mañana. Mi prioridad es enfocarme en ese amor de Dios. Y mi decisión como cristiano es decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a crecer y a profundizar en esa relación de amor con Dios. Dios no nos dice, llega a Cristo y sus problemas se acaban. Lo que Pablo escribe es, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Este no es el evangelio que te dice, ven a Cristo y te va a dar cosas y vas a ser rico. Esas son tonterías. El evangelio que presenta claramente la palabra es un evangelio donde Dios está primero y sus planes están primero y lo que Él quiere está primero y después viene lo que yo quiero. ¿Saben por qué? Porque lo que yo quiero, mis deseos, no me van a hacer feliz. Esa es la realidad. Puedo creer que sí. Pero cualquier persona que haya vivido un poco y haya hecho todo lo que se le dio la gana, se va a dar cuenta que la satisfacción es suidiza, que nada llega a llenar, que cualquier cosa, cualquier apetito que haces, no, termina siendo nada. ¿Verdad que sí? Pero lo que Dios quiere es diferente. Y lo que le está presentando es la realidad de, en lugar de enfocarte de todas estas cosas que son pasajeras, enfócate en aquello que no puedes perder, que es el amor de Dios. Y somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nada de eso importa. Porque aún si tenemos que entregar nuestra vida, no interesa, porque hemos ganado lo más importante, que es el amor de Dios y vivir la eternidad con ese Dios maravilloso. Puede ser que tengas muchas necesidades, pero tu necesidad principal y está resuelta. Tú y yo vivimos, estamos en Cristo, con la vida resuelta, con la eternidad resuelta. ¿Tienes problemas? Sin duda, yo también tengo varios. Pero por encima de ellos podemos ver ese amor de Dios y la realidad de la victoria de Cristo que Él consiguió. Y que puede ser que estés enfrentando algún pecado, alguna tendencia, alguna circunstancia. Bueno, Dios te ama, Él quiere sustentarte. Y si te puedes enfocar en esa realidad del amor de Dios, en eso que Él quiere para tu vida y en la victoria de Cristo, entonces todas esas distracciones, lo que te ofrecen las redes, tus miedos, tus victimizaciones, tus excusas, todas pasan a un segundo plano. Porque tu enfoque cambia. Y ahora ya no pienso tanto en esas cosas, sino en esa relación de Dios de amor, de la cual nadie me puede separar. Y quizás el problema está en que hemos escuchado tantos mensajes del amor de Dios, hemos recibido tantas ideas, hemos leído tanto, lo hemos visto tantas veces, que el amor de Dios se convierte en una realidad teórica, ¿no? Como si la Tierra gira alrededor del Sol, gira sobre su eje, es una realidad, ¿cierto? Sí, ¿ya? Pero nadie piensa en eso en la mañana y dice, uy, estará girando la Tierra. Nadie piensa en eso, ¿cierto? Qué triste es que teniendo el más grande privilegio que puede tener un ser humano, tener una relación de amor con Dios, no busquemos experimentar y profundizar en esa relación de amor con Dios. Ese es nuestro privilegio. Y quizá la razón por la cual no experimentamos el sustento es porque nosotros mismos hemos decidido no avanzar y profundizar en esa relación de amor y priorizar lo principal y dejar lo secundario ahí. Y pedirle a Dios que se encargue de eso secundario, por supuesto. Último punto, avanzado del tiempo, tenemos el último sustento, el sustento de la comunión. Y vamos a regresar a Hechos, capítulo 9. Ananías va finalmente, ora por Pablo, Pablo recobra la vista, empieza a recibir de los discípulos el evangelio, se bautiza, ¿no? Y luego el versículo 20 dice lo siguiente. Enseguida, Saulo se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con ese propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Claramente aquí estamos viendo a un Pablo que cambia, ¿cierto? Que se ha modificado y ahora ha hecho esto que llamamos arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Pues dice, arrepiéntanse. Estoy yendo en una dirección. Para Pablo claramente eso implicaba perseguir a los judíos. Tienen un encuentro con Jesús
y hay un cambio de dirección. Y ahora mi dirección es otra. Hago un cambio. No solamente en mi mente, en mi modo de vivir, sino además empiezo a dar pasos en esa otra dirección. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Claramente graficado por esto. Pablo dice, esta es la realidad, ha cambiado, creo en esto, voy a vivir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque eso es lo único lógico, ¿cierto? Y sigue el rato, versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas de día y noche con intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche, y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. Ahora es muy curioso, ¿no? Porque Pablo había ido por estos discípulos, pues, ¿no? A apresarlos. Y ahora ellos eran los que lo ayudaban a escapar, ¿no? Las curiosidades del Evangelio. Y es maravilloso porque nos habla de ese cambio. Ahora, ponte a pensar por un segundo la gente que lo ayudó a bajar por la canasta. Estaban buscando a Pablo para matarlo, ¿cierto? No era ni siquiera para apresarlo, ¿no? Era para matarlo. Porque obviamente el testimonio de alguien que es uno de los principales perseguidores de la iglesia, que ahora sea uno de los principales discípulos y que esté buscando dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, es algo terrible para los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? Se nos cambió de bando. No puede ser. No, era insoportable. Quería matarlo. Ahora, si yo, parte de esa congregación, parte de esos discípulos en Damasco, decido ayudar a Pablo a bajarlo por esa canasta, sabiendo que había gente buscando para matarlo, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿cierto? Mi familia. Bueno, no es normal. Sí, vamos a bajar gente por canastas en la noche. No, eso no es normal. Involucraba que la iglesia se arriesgara. Y que el problema de Saulo no era el problema de Saulo, sino también era mi problema. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son mucho más importantes que mi propia vida o mi seguridad. Porque mi seguridad está en Cristo. Y entender eso cambia la idea de lo que es la iglesia, ¿cierto? Es difícil, nuestra cultura es muy cómoda, muy individualista, ¿de acuerdo? Es así, es donde vivimos, ¿no? Pero esos hombres dijeron, ¿sabes qué? Claramente Saulo ha recibido al Señor Jesús, está en peligro su vida, vamos a identificarnos, vamos a ayudarlo, vamos a hacerlo como iglesia, porque entendemos que eso es lo que Dios quiere. Y ese compromiso y ese arriesgarse es parte de lo que implica la comunión que tenemos en el Evangelio. Esa comunión, común unión en Cristo, ¿a qué se refiere? Bueno, pues estamos unidos en Cristo y por lo tanto buscamos los propósitos de Cristo juntos como iglesia. No es solamente venir a reunirnos, que es maravilloso poder estar en el culto, alabar juntos, es buenísimo, ¿de acuerdo? Pero no es todo. No es todo, es mucho más. Es experimentar ese compañerismo profundo en el cual tus problemas me importan y vamos a hacer algo para que cambie. Mira lo que dice Filipenses 1, 27 a 29. Filipenses 1, 27 a 29. Pablo está hablando a esta iglesia. Le dice solamente, 1.27, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ver que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Nuevamente el tema del sufrimiento, embebido con la realidad de ser cristiano. Y el versículo 28 habla de, oye, ustedes no tengan miedo, juntos no tengan miedo. Ahora, ese hecho de no tener miedo es señal de perdición para sus adversarios, para los que están persiguiendo. ¿Por qué? Porque no tener miedo hace que enfrenten las cosas, salgan al público y así el adversario los puedo matar. Qué tontos, dicen, ¿no? Van a estar perdidos, los voy a poder matar. Pero de otro lado, dice, es señal de ellos de perdición, pero para ustedes es salvación. Quiere decir, no tengo miedo, porque no importa lo que pase con mi vida.
Porque yo confío en ese Dios todopoderoso y confío en que mi eternidad está resuelta y lo que me pase aquí es lo que tenga que pasar, pero yo tengo que ser fiel al Señor, a lo que Él me ha llamado. Mira lo que dice el versículo 27, dice, ¿saben qué? Ustedes compórtense de una manera digna, ¿cierto? Dice, ¿y cómo es que deben comportarse juntos, firmes, un mismo espíritu, luchando, unánimes por la fe del Evangelio? No dice luchando cada cual por lo que necesite o por lo que quiera, sino luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y la pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿cómo vemos la vida de iglesia? ¿Voy a ir a la reunión voy a ir a la iglesia como si esto fuera un local? Porque esto sí, estamos en la reunión de la iglesia, cierto, pero la iglesia somos nosotros, cierto. Y cuando tú vas a tu trabajo, a tu casa, ahí está la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres parte de la iglesia. Entonces, como iglesia no es que estemos separados. Muchas veces gente recuerdo que me dice, sí, pues la iglesia debería hacer esto. Un ratito, la iglesia eres tú, soy yo, somos nosotros. Entonces, cuando dice la iglesia debería hacer esto, hay un componente adicional. Sí, como iglesia deberíamos movernos en una dirección, sí, pero siempre es, bueno, si yo creo que debería hacer esto la iglesia, un espejo, ¿qué debo hacer yo entonces? Porque yo soy parte de la iglesia. Y hay una responsabilidad en cosas que yo veo. La iglesia debería ser más abierta. Sé tú más abierto. La iglesia debería amar más. Ama tú más. Porque si todos estamos esperando que la iglesia haga algo como si fuera alguien fuera de nosotros, nunca va a cambiar nada. ¿Qué tienes que hacer tú como parte de la iglesia para vivir este movimiento que es la iglesia? No quedamos quietos, estamos donde vayamos, seguimos siendo iglesia y tenemos que seguir presentando el Evangelio de la gracia, dando testimonio. Va a haber rechazo sin duda, pero no importa quién puedas encontrar, no importa quién pueda ser, porque de repente tú dices, oye, pero es que tú no sabes, Eduardo, esta persona en mi trabajo es el más duro que pueda haber, este es ateo, este no quiere saber nada, o esta persona no quiere saber. Bueno, ¿sabes qué? De acuerdo, sí. Pablo era un perseguidor de la iglesia, quería ver a los cristianos muertos. Dime si eso no era duro. Porque cuando Dios toca a alguien, cuando Dios quiere mover la vida de alguien y convertirla, Él lo hace. ¿Estás dispuesto para ser canal de ese evangelio a donde vayas? ¿Estoy yo dispuesto para hacerlo con mis vecinos, familiares? No, pero es que no se va a poder. Claro, tú no puedes, yo no puedo. Puede el Señor. Él siempre es el que lo hace. El Espíritu Santo trae discernimiento de justicia, de juicio, de pecado. Él hace la obra. No somos solamente los canales. Dios nos llama a dar testimonio. Somos un movimiento, luchando, unánimes por la fe del Evangelio, firmes en él. Y a veces perdemos la idea de eso, que somos ese movimiento. Y no solo eso, hay una segunda faceta de ese sustento de la comunión, no solamente el hecho de considerar este movimiento que vamos juntos en comunión, unidos por el Señor, luchando, sino regresamos a Hechos 9, versículo 26. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con todos los judíos helenistas, pero ellos intentaban matarlo. Nuevamente un día cualquiera en la vida de Pablo. Y lo curioso es, claro, los apóstoles legítimamente podían tener alguna reserva, porque a diferencia de Ananías, no habían tenido una revelación directa del Señor diciéndole, oye, anda donde Saulo, yo le voy a mostrar lo que quiero hacer con él, por si acaso. No pasó eso. Entonces, esto que puede ser una reserva legítima, sin duda, pero a veces nosotros los cristianos tenemos algunos problemas. Bueno, tenemos varios en realidad, pero en cuanto a la iglesia a veces podemos congelar a las personas y decir, no, esta persona es así. No, sí, ¿sabes qué? Esta persona, se alejó en un momento, pero mejor hay que tenerlo ahí, hay que tener cuidado, ¿no? Y la realidad es, ¿quiénes somos nosotros para poder hacer eso? Si yo me miro adentro y tú te miras adentro y ves la verdad, lo que nadie más ve, lo que tú ves.
Las cosas que te avergüenzan, que me avergüenzan. ¿Quién soy yo para poder decirle a alguien o para poder congelar a alguien? Porque si yo congelo a alguien en el sentido de que me quedo con una idea de quién era y la proyecto, estoy negando lo que Dios puede hacer en su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios va a hacer en su vida. Y hay que dar la oportunidad que el Espíritu Santo haga esa obra, por supuesto. Hay que ser frutos dignos de arrepentimiento. No vamos a poner a alguien a servir si es que vemos que no hay un testimonio adecuado. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que en mi mente yo no congelo a las personas. Ah, no, este se alejó. Ah, no, este está frío. Ah, no, esto pasó. No. Lo que demanda el amor de mí y lo que demanda la confianza en el Señor es: mi Dios es un Dios que transforma, que restaura, que cambia. Eso está abierto para todos. Lo estuvo para mí, lo está para mí, lo estuvo para ti, lo está para ti. Y en la medida que podamos tener esa apertura y entender eso, podamos experimentar esta comunión. Y eso es sostenido por ella. Y bueno, y acá se presenta la imagen de Bernabé. Bernabé, no sabemos exactamente qué fue lo que le dice Dios a Bernabé, solamente se sabe que Bernabé toma a Pablo y lo trae, y se arriesga y dice: ven, acá está, ¿no? Dios haciendo siempre las cosas y moviéndose de una manera que nadie entiende, diciendo: voy a hacer mis propósitos, y trae con Bernabé, y empieza a moverse libremente y a crecer y a tener comunión con los hermanos. Pero quiero cerrar con este pasaje que está en 2 de Corintios. La iglesia de Corinto y Pablo siempre tuvieron una relación tensa. Es tensa. Amor y odio, algunos lo querían, otros no lo querían, tenían cosas raras, pasaban. Entonces había esa tensión. Y en un momento, en esta carta, en 2 de Corintios 7, Pablo le dice algo a los corintios que es entrañable en realidad. Él habla de una manera que es muy interesante. Mira, 2 de Corintios 7, 2, dice: acéptenos en su corazón. A nadie hemos ofendido y a nadie hemos corrompido y a nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Qué interesante frase, ¿no? Acéptenos en su corazón. Esa es la manera como lo refleja la Nueva Biblia de las Américas. Acéptenos en su corazón. No es simplemente acéptenos en su culto, permítanos entrar, permite que esté en tu grupo pequeño, permite que converse contigo, pasa un tiempo conmigo. Habla de aceptar en nuestro corazón. Y quizá el problema en que yo no encuentre un sustento en la comunión de la iglesia, quizá puede estar en la realidad de que yo he cerrado mi corazón a la iglesia. Y tengo mi corazón cerrado. ¿Saben? Una de las cosas más bonitas del culto de adoración virtual en particular es que podemos orar con personas que nunca hubiéramos soñado orar. Y te tocó, y estás orando por ellos, por sus necesidades, y puedes abrir tu corazón a sus necesidades, y ellos pueden abrir su corazón a las tuyas. Acéptenos en su corazón. Yo abro mi corazón, expongo mi realidad, o tú abres su corazón y expone esa realidad, y podemos experimentar ese compañerismo profundo, esa comunión profunda. No solamente el hecho de venir y estar juntos, que, como les digo, es maravilloso, pero es insuficiente. Y de lo que se trata es de yo aceptar que la iglesia es el canal de amor de Dios hacia mi vida, y yo soy canal del amor de Dios hacia otras personas en la iglesia. Y puedo experimentar esa comunión y ese sostén y saber que mis hermanos están llevando mis cargas y yo las de ellos. Se trata de eso, ¿verdad? Lo que Pablo dice es: ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Qué realidad, ¿no? Esto es lo que somos. Vamos a morir juntos, vamos a vivir juntos, vamos. Queriendo decirles: hoy estamos aquí. Y como tenemos que enfrentar tal persecución en ese contexto, nosotros no tenemos que hacerlo. Y por eso es que a veces es difícil entender, decir: ¿sabes qué? Vamos a morimos juntos. Vivimos juntos, vamos. Porque estamos unánimes, luchando por la fe del Evangelio. Y hemos decidido abrir nuestro corazón y no tener un corazón cerrado a nuestros hermanos. Cristo nos sustenta, ¿cierto? Él se identifica con su iglesia. Me persigues a mí.
Yo soy llamado a identificarme con Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguirte. Y si es que eso implica asumir o enfrentar oposición, adversidad, bueno, pues así es, porque me interesa más identificarme contigo que vivir cómodo. Tenemos sustento también en un cambio de enfoque, donde ya no vemos nuestro pasado, sino que nos proyectamos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y ahí el tema es si yo estoy dispuesto a ser usado por Dios en lo que Él me ha llamado a hacer por su iglesia. Pero también tenemos sustento en la comunidad de nosotros, en esta comunión que tenemos entre nosotros. Pensando que somos un movimiento y que nos extendemos y nos movemos, no solamente cerrarnos a una reunión, sino que en realidad estamos experimentando la vida juntos, donde decidimos abrir nuestro corazón a las necesidades de otros y otros abren su corazón a las necesidades nuestras. ¿Te imaginas esa iglesia? ¿Te imaginas que podamos vivir la realidad del Evangelio aquí y ahora? ¿Qué sería eso? Y es que lamentablemente estamos tan atados a lo que hemos venido haciendo, a la tradición, a cómo vienen las cosas, que nos olvidamos de que no se trata de eso. Se trata de lo que el Señor claramente expone en su palabra y donde quiere llevarnos. ¿Vamos juntos? Oramos juntos, vivamos juntos como iglesia. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Porque tú nos has rescatado de tanto, Señor. Porque hemos, a pesar de haber cometido tantos errores, Señor, y haber estado metido en tantos pecados, incluso poder estar ahora batallando con cualquier tipo de pecado, Señor. Tú no nos ves así, Señor. Tú ves lo que tú quieres hacer. Y queremos vivir la realidad de quién eres tú, Señor. No solamente conformarnos con asistir a reuniones, sino experimentar tu amor profundo, el cual nadie puede separarnos, Señor. Olvidando lo que queda atrás, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Padre, permítenos identificarnos contigo, Señor, siendo conscientes de que Cristo se identifica con nosotros, Señor. Gracias por ese enorme honor. Y permite que como comunidad de fe podamos experimentar esa comunión profunda, Señor. Moviéndonos en la dirección que tú quieras. Yendo por donde tú quieres que vayamos, Señor. Pero además con corazones abiertos a otros. Y pudiendo recibir corazones abiertos de otros, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Y así, con los ojos cerrados, yo quisiera hacer ahora un llamado muy particular. Porque de repente, aquí entre nosotros hay personas que saben que están como Saulo antes de encontrarse con Jesús. Y que no saben cómo iniciar su vida cristiana y quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo quisiera, en este momento, decirte que no hay nada que impida que puedas recibir a Cristo. No importa tu pasado, recuerda, Saulo era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de Cristo. Y Dios y Cristo lo amaba como te ama a ti. ¿Tú quieres recibir a Cristo y cambiar tu vida? ¿Empezar una relación con Él? A mí me gustaría orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que desee recibir a Cristo como Señor y Salvador? Su mano levantada, me gustaría orar por Él. Levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Dios te bendiga, Dios le bendiga acá abajo. Oro por ustedes, Dios le bendiga aquí también. Ya los vi. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más desea recibir a Cristo como Señor y Salvador? Su mano levantada, me gustaría orar por ti. ¿Alguien más? No vamos a presionar ni decirte más. Es un tiempo de decisión entre tú y Dios. Tu mano levantada, me gustaría orar por ti. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Ahí está. Dios le bendiga. Pueden bajar sus manos. ¿Alguien más? Quisiera orar con las personas que han levantado su mano. ¿De acuerdo? Vamos a hablar con todos los que han levantado su mano. Señor Jesús, vengo a ti. Te necesito. Aquí tienes mi vida con todas las cosas que me han pasado, Señor. Y te pido que por favor tú hagas el cambio que yo no puedo. Entra a mi vida. Yo me arrepiento, quiero cambiar de camino, quiero cambiar de forma de pensar. Ya no quiero seguir igual, Señor. Reconozco que Cristo
murió en la cruz por mis pecados. Reconozco que Cristo pagó el precio en esa cruz. Y yo acepto la salvación, acepto el regalo maravilloso de la vida eterna y te pido que tu Espíritu Santo entre en mi corazón, me des una nueva vida y pueda vivir y marchar y ver el mundo como tú lo ves. Por favor, guíame, Señor. Te entrego mi vida en nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos todos, Señor. Gracias por lo que tú sigues haciendo en tu iglesia. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.